un último ejercicio sobre distribución de frecuencias y luego vamos a pasar a escribir o analizar un tema nuevo que es el de medidas de tendencia central. Pero primero vamos a hacer un ejercicio un poco no tan complicado, o llamémosle un poquito más complicado, porque vamos a trabajar con números decimales, en donde se utilizan decimales con dos cifras, ¿no? Y vamos a trabajar con el ejercicio que ustedes observan en sus pantallas, ¿sí? Entonces vamos a trasladar este ejercicio, lo vamos a trasladar acá al pizarrón. Y una vez que terminemos de revisar este ejercicio, vamos a analizar un tema nuevo, ¿sí? Que se llama medidas de tendencia central. Entonces vamos a llevarnos para allá. Buenos días, Inge. Buenos días. Este ejercicio, miren, lo hemos trasladado hasta acá. Y con este ejercicio vamos a hacer el último ejercicio de las medidas de distribución, de la distribución de frecuencias. Vamos a ver si se recuerda. Para la distribución de frecuencias utilizábamos una tabla. En esta tablita se colocaban varios componentes. Por lo tanto, vamos a dibujar la tablita. Y ustedes también van copiando los valores que están en el ejercicio, ¿sí? Con estos valores que están en el ejercicio, en el pizarrón, vamos a desarrollar una distribución de frecuencias utilizando valores o números decimales. Entonces me avisan cuando terminen de copiar. Mientras tanto voy a dibujarle la tablita. Buenos días. Buenos días. Ahí sí. Con este ejercicio, que es niveles de fluoruro en el agua potable, vamos a hacer una distribución de frecuencias. ¿Me confirman cuando terminen de copiar? Si ya tendrán de copiar la distribución de frecuencias. En la tablita de distribución de frecuencias, ¿cuál era el primer componente que se utilizaba para la tablita? En la primera. Clase. 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 La segunda columna. Intervalo. Intervalo de clase. Intervalo de clase, ¿verdad? Intervalo de clase. En la siguiente columna. Frecuencia. Frecuencia. Muy bien. En la siguiente columna. Frecuencia Relativa. Frecuencia relativa. Entonces vamos a colocar aquí frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Ahora, una vez que hemos copiado los valores de la tablita de distribución de frecuencias, me confirman si ya han copiado el ejercicio para poder iniciar a desarrollarlo. ¿Ya copiaron? Sí, le hice. Sí, ya copiamos. Muy bien. Entonces, una vez que ya han copiado, vamos a comenzar a desarrollar el ejercicio. Yo les pregunto, ¿por dónde iniciamos? ¿Cuál será la ruta de inicio a trabajar con la distribución de frecuencias? Primero, la regla de Sturger. La regla de Sturger, ¿verdad? La regla de Paso número 1, la regla de Sturges, ¿verdad? Donde la regla de Sturges va a ser igual a 1
más 3.332 por logaritmo de n, ¿verdad? Logaritmo de n. Donde este logaritmo de n, hacemos un reemplazo en la fórmula. En el paso 1, regla de Sturges va a ser igual a ¿cuánto? A 1 más 3.332 por logaritmo y reemplazamos De 25. 25. la cantidad de datos, ¿verdad? ¿Cuántos datos serán? 1, 2, 3, 4, 5 por 5. 25. 25. 25, ¿verdad? Regla de Sturges es igual a 1 más 3.332 por logaritmo de 25. Ya lo reemplazamos, perdón. ¿Cuánto les queda ahí? Regla de Sturges. 5,65. 5.65. Quedaría 5. 6 redondeándole. Aplicando el redondeo, mayor o igual a 5, este número, regla de Sturges, va a ser igual a... ¿Cuánto nos quedaría? 6. A 6, 6. ¿verdad? Y este 6, ¿qué nos indica? ¿Qué nos indica el 6? El número de clase. El número de clases, ¿verdad? Eso nos indica el 6. Quiere decir que acá vamos a tener ¿cuántas clases? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 clases, ¿verdad? Eso es lo que nos indica ahí la regla de Sturges. Luego, ¿qué debemos hacer? El rango. El rango. Paso número 2 es igual a calcular el rango, donde rango va a ser igual al límite superior menos el límite Límite inferior. inferior, ¿verdad? Para ello, debemos buscar cuál es el número más alto y cuál es el número más bajo. ¿Cuál será el número más alto ahí y cuál será el número más bajo? Revisemos. El más alto es el 1.05. El más alto es el 1.0. El más alto es el 1. El 1.05. Dicen el 1.05. Lo tenemos aquí, El miren. más bajo sería el Y el más bajo es el punto Más bajo 272. sería el 0.72. 0.72. El 0.72 lo tenemos aquí, miren. ¿Sí? Con esos dos valores que están ahí señalados, trasladamos acá, donde rango va a ser igual a 1.05 menos 0.72. Rango va a ser igual a ¿cuánto? A 0.33. A 0.33. Una vez que ya tenemos el rango, procedemos a hacer el paso número 3. Paso número 3 La amplitud. La es el amplitud. cálculo de la Sobre número amplitud, de ¿verdad? clases. Donde la amplitud nos dice que es igual al número de Al clases, Rango. rango, muy bien, Rangos. Rango sobre el número de clases. Sobre número de clases. muy bien, rango sobre el número de clases. Sustituimos amplitud, va a ser igual, ¿cuánto es igual el rango? 0.33 0.33. dividido Para 6. para 6. Esto va a ser igual a 0,055. 0,055. Redondeado. Sale igual a 0.055, ¿verdad? 0,0. Muy bien. Ahora, 0.055. Traslado acá, amplitud es igual a 0.055. Comenzamos a construir los intervalos de clase. ¿Por dónde empezamos a construir los intervalos de clase?
Del El menor. número más bajo. El número más bajo. Límite inferior. 0.72. 0.72, ¿verdad? 0.72. Y miren, aquí no le vamos a redondear porque nos cambiaría el resultado del intervalo de clase. Ya vamos a comprobar por qué. Por lo tanto, a este 0.72 le voy a sumar esta cantidad de la amplitud. ¿Cuánto nos queda? 0.775. ¿Cuánto nos queda? 0.775. 0.775, 75. ¿verdad? Voy a hacerle un poquito más para acá. El primer intervalo, 0.72, 0.775, ¿verdad? Este intervalo, el segundo, ¿cómo lo construimos? Lo bajamos, 0.775, y le vamos a sumar el valor de la amplitud. ¿Cuánto nos quedaría? 0.83. 0.83. 83. 83. ¿Ahí estamos bien? ¿83? Sí. ¿Ya? Al tercer intervalo, ¿qué hacemos? Este 0.83 lo bajamos, 0.83, y le sumamos de nuevo el valor de la amplitud. ¿Cuánto nos queda? 0.885. 0.885. 285, ¿así, verdad? Sí. Luego, Sí, así. al número 4, ¿qué hacemos? Lo bajamos, 0.885, y le sumamos el valor de la amplitud. ¿Cuánto nos queda? 0.94. 0.94. A este 0.94 lo bajamos, 0.94, y le sumamos el valor de la amplitud. 0.995. 0.99. Ahí, ¿verdad? Y por último, lo bajamos, 0.995, y le sumamos el valor de la amplitud. Queda 1.05. 1.05, ¿verdad? ¿Qué observamos? Sí. Que sí está bien hecho. Comenzamos con el límite inferior Y finalizamos con el límite. y Y finalizamos terminamos con el límite ¿verdad? inferior. ¿Qué hubiera pasado si aquí el valor de la amplitud le dejaba en 0.06? Este valor de aquí me hubiera salido 1.8. Y si gustan lo pueden comprobar ahí. 1.08, perdón. 1.08. Hubiera alterado ahí. Entonces, en estos casos no se podría redondear. Tendríamos que dejarle el valor exacto que sale. El para que valor no exacto. suceda eso. Correcto. En la amplitud. Ahí no le aplicamos el redondeo. El ¿Y valor en que el nos sale en la rango? ¿Mande? ¿Y en el rango tampoco? En el rango no aplicamos redondeo, mire. Tampoco. Ahí. Aquí. El valor que le salga en el rango y el valor que salga en la amplitud es el valor que van a establecer, ¿no? Mucho cuidado ahí siempre. Una vez que ya tenemos la clase, ya tenemos el intervalo de clase, procedemos a calcular la frecuencia. ¿Qué hacíamos para calcular la frecuencia? Teníamos que poner cuántas veces. No sea menor ni mayor. Número. Ya. Tomando de referencia, ¿qué número? El primero y el último, que no se pasen de ni sean menores ni tampoco se pasen del número segundo. Muy bien. Entonces vamos a buscar. Los primeros valores que vamos a buscar es que no se pasen de 0.075. Entonces vamos a ir buscando. 0.775, ¿no? Vamos a buscar. ¿Este primer valor ingresa? Sí, Sí, ¿verdad? Tenemos 1. 0.94, no. 0.88, no. 0.72, sí, ese también ingresaría. sí, ¿verdad? 2, por aquí, no. 86, no. 89, no. 78, no. Miren, aquí se pasa, entonces no lo tomamos. 0.92, por aquí tampoco. 84, 77,
Sí. Sí, Sí. también. Sí, ¿verdad? Lo anotamos ahí. Por aquí, por acá. 76. También. También. Sí, por acá, no, por aquí. 79. No, ¿verdad? No. ¿Cuántos han existido ahí? 1, 2, 3, 4. 4. 4, ¿verdad? El siguiente intervalo que vamos a buscar es que no se pase de 0.83. Vamos a buscar por aquí 83. Aquí tenemos 1. ¿Sí lo observaron ahí? 1. Por acá 2. Por aquí. Por aquí, no. 85, no. Aquí tenemos un 83. ¿Lo tomamos o no lo tomamos? ¿Qué dice el público? Sí. Sí lo tomamos. Analícenle bien. No, no lo tomamos. No lo tomamos, ¿verdad? Porque tienen que ser números menores al valor de referencia, ¿verdad? Menores. Por aquí, 89, 82. Sí. Sí. Mírame. Aquí, acá no, y aquí sí. Sí. ¿Cuántos hemos tenido? 1, 2, 3, 4. Igual también 4. El siguiente valor que vamos a buscar es que no se pasen de 0.885. 0.885. Por aquí no. Aquí sí. Tenemos 1. Por aquí tenemos 2. Por aquí 3. Por aquí 4. 5. Por aquí 6. Por aquí 7. Y por aquí 8. ¿El 89 lo tomamos o no lo tomamos? No. No, ¿verdad? ¿Cuántos hemos tenido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hemos tenido aquí 8 frecuencias. El siguiente intervalo que vamos a buscar es que no se pasen o que sean menores de 0.94. 0.94. 0.94, ¿lo tomamos? No. No, ¿verdad? 0.89. Sí, ¿verdad? Sí. 1. 92. 2. Sí. Sí. Por aquí 94 no. 93 sí. Sí. 97, 89 sí. Y ya. ¿Cuántas cruces hemos tenido? 1, 2, por aquí 3, 4. 4 cruces. Anotamos ahí. 4. El siguiente intervalo que vamos a buscar es números que sean menores a 0.995. 0.995. Por lo tanto, vamos a ir buscando, anotando el 0.94, el 0.97, el 0.94. Y ya no tenemos más. El Arriba 097. Acá tenemos otro, ¿verdad? Sí. 4, ¿verdad? Por último, ¿cuántos quedan libres ahí? 1, ¿verdad? 1, Alicia. 1, ¿verdad? Sí. Quiere decir que el número total de datos o el número total de frecuencias, ¿cuánto es? 4 más 4 más 8 más 4 más 4 y más 1. ¿Cuánto es igual es? 25. 25. 25. N es igual a 25. ¿Sí? Ahora, una vez que ya tenemos la frecuencia, ¿qué hacemos? Sumamos la frecuencia con el Dividimos primer cada número con frecuencia el último. Con número para total. el número total de datos. Dividimos la cantidad de la frecuencia para el total de números de clase. Muy bien. Para el total de cantidad de esos números. Muy bien. La frecuencia relativa, recordemos siempre que la frecuencia relativa va a ser igual a dividir la frecuencia dividido para el número total de datos. ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer? La primera frecuencia relativa va a ser igual a 4 dividido para 25. Esto va a ser igual a 0.16. 16. 0.16. 0.16. El segundo va a ser lo mismo. 4 dividido 25 va a ser igual a 0.16.
El siguiente va a ser 8 dividido 25 y esto va a ser igual a 0.32. 0.32. 0.32. 0.32. 0.32. El siguiente va a ser igual a 4 dividido 25. Va a ser igual a 0.16. El siguiente lo mismo. 4 dividido 25. Va a ser igual a 0.16. Y el último, 1 dividido 25, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0.04. 0.04. 0.04, ¿verdad? Y esto va a ser igual, esta sumatoria va a ser igual a ¿cuánto? A 1. La suma de todo esto nos va a dar una cantidad de 1. ¿Sí? Una vez que ya tenemos llenado la tablita de distribución de frecuencias, ¿qué procedimiento nos toca? Hacer el histograma de frecuencias. Hacer el histograma de frecuencias, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar ahí el histograma de frecuencias. Muy bien. Donde la frecuencia más alta tenemos 8. El número más alto en frecuencias es 8. Por lo tanto, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este eje Y van a ir siempre las frecuencias. Y en el eje X, acá, ¿qué van a ir siempre? Van a ir siempre los intervalos de clase. ¿Sí? Donde el primer intervalo que tenemos, aquí tenemos un 0, tenemos un 0.72, de ahí tenemos un 0.775, de ahí tenemos un 0.83, de ahí tenemos un 0.885, de ahí tenemos un 0.94, 94.5 o no, no, sí está bien, 94. De ahí tenemos un 0.995 y de ahí tenemos un 1.05. ¿Estamos bien ahí los intervalos? Sí, Sí, listo. Sí, ¿verdad? Donde en el primer intervalo, ¿cuántas frecuencias tenemos? 4, ¿verdad? 4, 25. 4 frecuencias. Por lo tanto, vamos a escribir ahí que tenemos 4 frecuencias en el gráfico. En el segundo intervalo, ¿cuántas frecuencias tenemos? 4 también. 4 frecuencias, ¿verdad? En el siguiente intervalo, ¿cuántos tenemos? 8 frecuencias. 8 frecuencias. 8. 8 frecuencias. Vamos a tener desde aquí hasta abajo. 8 frecuencias. El siguiente intervalo vamos a tener 4 frecuencias. 4. Por lo tanto, vamos a anotar ahí, vamos a graficar 4 frecuencias. Mire, 4 frecuencias. En el siguiente intervalo tenemos 4 frecuencias. Entonces vamos a anotar ahí 4 frecuencias. Y por último, vamos a tener 1. una frecuencia, ¿no? Una frecuencia. Ahí. Quiere decir que en el primer intervalo tenemos 4. Vamos a escribir aquí. Tenemos 4. En el segundo intervalo tenemos 4. En el tercero tenemos 8. En el tercero tenemos 4. 4. Y 1. ¿Qué observamos ahí? ¿Qué intervalo tiene la mayor cantidad de frecuencia? 8. El intervalo va del 0.83 al 0.85. El intervalo de clase que va
desde 0.83 A 0.88. a 0.885, ¿no? Eso es el intervalo que tiene la mayor cantidad de frecuencias. Y ahí termina el ejercicio. Y este es un ejercicio que se puede hacer utilizando números decimales pequeños, ¿no? 0.72 hasta 1.05. Sí, dígame. Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. Usted la última vez que hizo un ejercicio de eso dijo que también ibas a pedir que pongan el intervalo que tiene menor cantidad de frecuencia. Sí, puede venir en el examen. ¿Cuál es el intervalo que tiene menor cantidad de frecuencias? ¿Cuál sería ahí? En este caso el 1. 96. Y otra en El el de 0.95 al 1.05. en el trabajo. Aquí, mira, aquí está. Dicen, y en el trabajo no importaba si le ponía eso o no se le ponía. No había problema. Ah, ya. Muy bien. Y ahí termina la clase o el tema relacionado con la distribución de frecuencias. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Todo claro? ¿Podemos pasar a otro tema? Sí, está todo claro, ingeniero. Sí, está claro, Liz. Muy bien. Vamos a revisar un tema nuevo que se llama medidas. Vamos a colocarlo por aquí. Medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. En estas medidas de tendencia central vamos a analizar 3 medidas de tendencia central. La primera es moda. La segunda que vamos a analizar es media. Y la tercera que vamos a analizar es mediana. La medida de tendencia central. ¿Sí? Y estas medidas de tendencia central se llaman así porque la mayoría de los datos tienen una tendencia de ubicarse en el centro de una distribución. ¿Sí? Estas medidas de tendencia central, como su palabra mismo lo dice, tienen un mayor grado de atracción o mayor distribución ubicándose en el centro. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros queremos hacer una distribución de frecuencias o una distribución central, siempre vamos a tener que la mayoría de los datos se van a ubicar en el centro, o la cantidad más alta de los datos se van a ubicar en el centro, en esta parte de aquí, y una proporción va a estar ubicada a la derecha, aquí miren, a la derecha, y otra proporción va a estar ubicada a la izquierda. ¿Sí? Pero la mayoría de los datos se van a concentrar o se van a ubicar ¿en dónde? En el centro de una distribución. Por ejemplo, si nosotros observamos aquí la anterior distribución de frecuencias y si lo hacemos con una gráfica, si hacemos una gráfica aquí, miren, perdón que soy malo para dibujar, vamos a tratar de hacerle una curva. Si le hacemos como una curva, ¿dónde se ubica la mayor cantidad de datos? En el 8, ¿verdad? Por ejemplo, En el 8, ¿verdad? En el intervalo del centro. Eso nos quiere decir la distribución central, es que la mayoría de los datos, por su origen, o por su destino, de dónde vienen, siempre se van a concentrar en el centro de una distribución. ¿Sí? Por eso se llama tendencia central, es decir, que se van a ubicar, la mayoría de los datos se van a concentrar aquí. Se van a concentrar en el centro.
Siempre también va a existir una parte, una proporción a la derecha y una proporción a la izquierda. Lo mismo, en la vida funciona similar. La mayoría de los datos o de las cosas van a tener una distribución o una tendencia central. Por ejemplo, la mayoría de las personas se ubican en el centro, aquí. En la mayoría de los datos tenemos una distribución central y van a haber unos extremos. A la derecha, ¿sí? Aquí, y van a haber unos extremos a la izquierda. Por ejemplo, si hablamos de estatura, la mayoría de personas de nuestro continente, o si hablamos de nuestro país, pueden tener una estatura promedio de ¿cuánto? No sé, supongo que sea de 1,50, la verdad no sé cuánto será la estatura promedio, a 1,70, ¿verdad? La mayoría de datos de las personas de estatura, solo hablando de estatura del Ecuador, puede estar, la verdad no sé cuánto será el promedio, se van a concentrar en estos intervalos, de 1,50 a 1,70 metros. Pero también hay la posibilidad a que existan personas de que tengan una estatura de 1,70 a 2 metros. Es un extremo superior a la derecha. Y también puede haber personas que midan ¿de cuánto? De 0,5 a 1,50, ¿no? A eso se refiere medidas de tendencia central. Que la mayoría de datos, por su origen, se van a ubicar ¿en dónde? En el centro. Para eso, para estudiar cómo es la variabilidad de esas medidas de tendencia central, vamos a estudiar a la moda, a la media y a la mediana, que son los tres componentes de las medidas de tendencia central. ¿Sí? Vamos a tratar de describir cómo se mueven o cómo varían estas observaciones de medidas de tendencia central en el centro de una distribución. ¿Sí? Eso es lo que vamos a revisar. Para lo cual vamos a iniciar con la primera medida de tendencia central, ¿sí? Que se llama moda. Vamos a copiarle aquí, moda. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre lo que es medidas de tendencia central? ¿Por qué se llama así? Se llama así porque la mayoría de los datos se ubican en el medio de una distribución, ¿sí? La mayoría de los datos. Y vamos a iniciar con el primero, moda. Pero antes de analizar la primera medida de tendencia central, vamos a hacer una diferencia, ¿sí? Vamos a hacer una diferencia en los números, ¿sí? Porque en los números tenemos dos grandes tipos de números, ¿sí? Aparte de los enteros y decimales que ustedes conocen, los números que son considerados datos, llamémoslos datos aquí, los datos numéricos tienen dos tipos. ¿Sí? Esos dos tipos de datos numéricos se dividen en agrupados y no agrupados. ¿Sí? Vamos a colocarle aquí agrupados y no agrupados. ¿Cuál es la diferencia? En los agrupados, lo voy a colocar aquí. Un minuto para que acabe la clase. ¿Mande? Ah, sí, un minuto. Un minuto para que acabe la clase. Muy amable. Nos conectamos al segundo. Los datos agrupados son aquellos, voy a colocarle aquí, son aquellos que contienen un intervalo de clase. ¿Sí? A eso le llamamos datos agrupados, aquellos que están dentro de un intervalo de clase.
mientras que los datos agrupados no contienen intervalos de clase.